Ayer le intentamos hacer un resumen de lo que ocurrió el fin de semana en Nuevo León, pero justo para adentrarnos en los detalles, le agradecemos enormemente a Carla Escofía, es abogada que se dedica especialmente a temas de derecho a la vivienda en este país, y justo sobre ese tema hemos conversado con ella en ocasiones anteriores, pero también hizo un buen seguimiento de lo que ocurrió allá en Nuevo León, su estado natal, y por eso le agradecemos enormemente a Carla Escofía que nos tome esta llamada para que nos comparta lo que ocurrió en este nuevo novelón, como titulaba en su columna Jonathan Lomelí, una columna acá en El Informador. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Carla, por aceptar conversar con nosotros. ¿Nos haces un resumen de lo que ocurrió algunos hablaban crisis de gobernabilidad, este novelón político que ocurrió allá en Nuevo León con la intención de Samuel García, su gobernador, de ser precandidato presidencial, y que por lo tanto tuvo que pedir licencia y pues no dejaron a alguien de su agrado al cargo de gobernador interino? Bueno, lo que ha ocurrido en Nuevo León es que desde hace un tiempo la relación del gobernador con el Congreso de el Estado no ha sido en buenos términos. Hay que recordar que a pesar de que el Partido Movimiento Ciudadano ganó el gobierno de Nuevo León, no tiene la mayoría en el Congreso. De hecho, Uh-huh. me parece, creo que la cuarta fuerza actualmente en el Congreso. Lo cual hace que pues no tenga gente de su partido en la mayoría, y eso no se ha traducido en buenas relaciones. Entonces, desde el inicio que el gobernador anunció que deseaba pedir licencia para candidatearse a la presidencia, el Congreso anunció que no se le iba a dar, luego parece ser que hubo alguna especie de acuerdo, pero al momento de concederle la licencia, nombraron primero al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, lo cual es inconstitucional, dado que la Constitución de Nuevo León establece que para ser gobernador no puedes haber sido presidente del Tribunal Superior, y para ser presidente del Tribunal Superior no puedes haber sido gobernador. Finalmente, pues retiraron obviamente ese nombramiento por ser inconstitucional, pero nombraron a Orozco, que es vicefiscal, y una persona muy cercana a Iván de la Garza, que hay que recordar, Iván de la Garza fue candidato a la gobernatura de Nuevo León cuando Samuel fue candidato. De hecho, fue como su principal contrincante quien quedó en segundo lugar, y pues esto a Samuel no le gustó, y lo que hizo fue pues empezar a exigir que se nombrase a alguien de Movimiento Ciudadano. Lo que ocurre es que la Constitución de Nuevo León, al igual que la federal, no establece un parámetro sobre quién tiene que ser la persona nombrada como gobernador o en su caso presidente interino, sino que únicamente dice que el Congreso de Nuevo León nombrará al gobernador interino. No hay ningún tipo de reglamento, de parámetro que diga que tiene que ser del mismo partido o del gabinete. Más allá de que pudiese parecer lógico o no por el tema de la voluntad popular, de que la gente votó por un partido y que se le dé continuidad, no había ese requisito. Entonces empezó a partir de esa crisis. Finalmente, cuando entró en vigencia la licencia de Samuel no la quiso aceptar y siguió en el cargo, a pesar de que ya estaba vigente la licencia, y por eso había esa situación de inestabilidad en la cual prácticamente habían dos personas a cargo del Poder Ejecutivo aparentemente. Así es. Carla, ¿y qué es lo que tú percibes que hay detrás? Por un lado, pues digamos, la intención de Samuel García de ser precandidato, a pesar de que había criticado anteriormente a Jaime Rodríguez, el Bronco, el anterior gobernador de Nuevo León, que también había prometido quedarse en el cargo y lo incumplió y se postuló como candidato presidencial, participó en las elecciones de 2018. Samuel García llegó al cargo y dijo que él iba a cumplir todo el periodo, no lo hizo. Pero también cuáles son como las tensas relaciones que tienen con los partidos tradicionales, especialmente el PRI y el PAN. Bueno, pues como había mencionado, la relación del gobernador no ha sido buena con el Congreso, ha habido como un roce constante en distintos temas, tampoco ha tenido una buena relación con el fiscal ni con el Poder Judicial del Nuevo León. Entonces esto lo que genera es que tienes al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a la Fiscalía de alguna manera pues con roces y problemas con el gobernador. Y por supuesto que entra pues estas pugnas de partido, ¿no? Evidentemente no lo podemos dar por cierto, pero es obvio y es razonable sospechar que esto tiene que ver con las pugnas de partidos, tanto por política local en Nuevo León como la nacional, en el sentido de que se decía mucho que la figura de Samuel podía de alguna manera hacer peligrar el segundo lugar de Xóchitl Gálvez. Uh-huh. Entonces al menos eso era algo como que se pronosticaba. Y también hay un tema
pues casi que personal entre Iván de la Garza y Samuel García. Iván de la Garza es el dirigente del PRI. Es el que fue candidato del PRI en la elección que ganó Samuel, y los roces con él de por sí parece que ya venían desde antes, pero digamos que en esa elección de ambas partes hubieron como ataques muy fuertes. Fue una elección muy rígida entre los dos. Iván de la Garza por parte de Adrián de la Garza por parte del PRI y Samuel García por parte de Movimiento Ciudadano. Entonces, Adrián de la Garza también fue fiscal de Nuevo León. De hecho, originalmente el Congreso quería que fuera el nuevo fiscal de Nuevo León, pero Samuel García se opuso. Sí. Finalmente se nombró otra persona. Y Adrián de la Garza justamente, pues ya tenía una trayectoria política, es una figura muy fuerte en el PRI a nivel Nuevo León. Y pues esa elección tan rígida que tuvo Adrián de la Garza con Samuel García, lo que generó pues fue que ya hubiese una enemistad casi que personal, y pues eso también se explica en esta reacción al momento de que se nombrase como gobernador interino a una persona muy cercana, un vicefiscal muy cercano a Adrián de la Garza, además de con el temor de que esto pudiese hacer peligrar proyectos estratégicos que tiene Samuel García, Sí. o incluso que le quieran, pues, no sé, perjudicar de alguna manera en el momento en el que tienen el gobierno interino. Es decir, lo que estaba viendo Samuel es que se nombraba a un allegado de un enemigo político acérrimo como gobernador interino, ¿no? Es decir, ocupando su puesto en lo que él estaba en la candidatura. Así es. Carla Escoffier, para el país irrumpe Samuel García y se pronuncia especialmente por una, me parece adecuado manejo de comunicación, especialmente en redes sociales, y muy, muy importante el apoyo de su pareja Mariana Rodríguez. Esto incluso, pues el Movimiento Ciudadano presumía que en apenas 10 días ya habían conquistado el segundo lugar, que eso está por verse porque las encuestas todavía no lo colocan en ese lugar. Sin embargo, sí fue atractivo para muchos sectores, especialmente jóvenes. Se presenta como un candidato joven, se presenta además como supuestamente, de acuerdo a su propaganda, que claramente es engañosa, que solamente en 2 años hizo mucho más por los gobiernos de Nuevo León que 40 años de partidos tradicionales. ¿Realmente qué hizo Samuel García en Nuevo León que es verdad, que es falso? ¿Y cómo calificarías o cómo nos describirías a este personaje político? Bueno, calificar un sexenio que apenas va en segundo año es bastante complicado, y depende de qué sea lo que cada quien valore. El gobierno de Samuel García se ha enfocado a traer inversión de empresas al Estado de Nuevo León, lo cual mucha gente ha calificado como algo muy positivo, que se ha traído inversiones históricas al Estado de Nuevo León. Pero por otro lado tenemos temas como la crisis del agua o incluso la crisis de seguridad, pues que la respuesta no fue tan rápida como se esperaría frente a la importancia de estos temas. Pero más allá de hecho, eso es un hecho que la figura de Samuel sí parecía que iba a mover por completo la perspectiva que se tenía de las elecciones. Creo que es un poquito complicado saber en qué sentido la iba a mover. Hay gente que decía que iba a quitarle votos a Xóchitl, de ahí que estaba como hasta esta teoría de que realmente era algo generado por López Obrador para quitarle votos a Xóchitl Gálvez, pero la realidad es que incluso en las encuestas lo que parecía es que había mucha gente que votaría por Samuel García y que en segundo lugar votaría por Claudia Sheinbaum. Es decir, parece ser que la figura de Samuel tenía el potencial de quitar votos a ambas candidatas. No sé qué tanto, evidentemente ya todo esto es especulación porque no tuvimos pues tiempo suficiente, como bien mencionaba usted, para que hayan encuestas realmente que pudieran medir cómo estaba entrando la figura de Samuel García, pero yo sí creo que independientemente de si iba a ser capaz de ganar o de llegar al segundo lugar o quedarse en el tercer lugar, es un hecho que sí iba a cambiar el panorama que teníamos de aquí al 2024. El lunes, en enero, Movimiento Ciudadano anunciaría quién sería el nuevo candidato o candidata, lo cual también eso de alguna manera tiene en vilo el proceso electoral, porque depende de eso, pues cómo va a estar el panorama. Si Movimiento Ciudadano pone a un candidato o candidata irrelevante que no aporte mucho, o si logra tener una figura que al menos se aparezca al alcance que todo indicaba que iba a tener Samuel García.
¿Qué tal, Carla? Te saluda Jesús Estrada. Antes de pasar, digamos, a este escenario de enero, quería preguntarte unas cuestiones más sobre Samuel García. En particular, pues se maneja mucho la versión de que prefirió quedarse en la gobernatura que seguir como candidato por el miedo a ciertas investigaciones que estarían en marcha para aclarar, digamos, el manejo financiero que ha tenido en estos 2 años. En particular, creo que un informe de la Auditoría Superior de la Federación que hablaba de alrededor de 15,000 millones de pesos que están pendientes de aclarar como observaciones, sobre todo el Fondo de Infraestructura. Por cierto, recursos que están pendientes de aclarar de alguna de las obras que presume Samuel García, como el tema de el acueducto o también las nuevas líneas del tren ligero de allá, que todavía no ha arrancado, pero lo presume Samuel García. Pero ¿qué tanto hay de verdad que haya investigaciones o qué tanto habrá obedecido esta decisión a algún cadáver en el closet, como se dice que pueda tener Samuel García? Bueno, lo que sabemos es cierto, es justo la información que usted acaba de mencionar. Es algo que se dice, pero realmente creo que ahorita es muy pronto para saberlo. Empezando porque de entrada, a mí, yo la duda que tendría con eso, sin negar ni conceder, es por qué la Fiscalía no actuaría, porque realmente, pues como decía, la Fiscalía ahorita no está del lado de Samuel García. Entonces, tampoco estoy segura de que tanto era como tan relevante. O sea, podría ser un escenario, podría ser simplemente el hecho de la desconfianza de que llegue alguien con el quien tienes enemistad a tomar tu puesto y eso pueda implicar una afectación a tu legado, ¿no? O sea, por así decirlo, a las grandes obras que está haciendo, lo que sea, o incluso simplemente por un tema de capricho, ¿no? Lo que sabemos es que digamos, el rechazo a la idea de que llegue Orozco al gobierno interino de Samuel fue tal que decidió pues abandonar una candidatura que pues todo parecía indicar que más allá de las valoraciones que podamos o no hacer de qué tanto probabilidad y qué tanta posibilidad realmente tenía de conseguir tantos votos, es un hecho que era una apuesta a la que él realmente estaba comprometido, en la que él realmente creía. Entonces podemos imaginarnos que sea la razón que sea, pues suficiente como para que alguien decida bajarse a una candidatura, cosa que también hay que decirlo, no es tan común en el país que un candidato se baje. El último, si no se llama la última persona que decidió bajarse a una candidatura presidencial fue Josefina Vázquez Mota, ¿no? No, perdón, Margarita Zavala fue la que se dio de la baja cuando estaba de candidata independiente, pero me parece, el último, estos serían los únicos 2 casos en la historia reciente, y pues no es cosa menor, además de que Margarita Zavala lo había hecho ya que había avanzado en la candidatura, había participado incluso en los debates, y decide bajarse. Acá Samuel no solo no estaba en el escenario de Margarita de ver un escenario hostil en el cual tenía pocas probabilidades, sino que en el poco tiempo que tenía, literalmente, la atención mediática de la candidatura presidencial se virtió en Samuel García, tuvo una atención que no se esperaba, al grado que, como decía, pues todo indicaba que iba a movernos un poquito el panorama que teníamos para 2024. Exacto. Carla Escoffier, estamos hablando de los partidos, cómo, digamos, este novelón político de Nuevo León impactó en el escenario nacional, pero en términos de la sociedad neolonesa, ¿cómo ves, cómo percibe, cómo en todo caso le impacta o ha comentado estos sucesos políticos? Pues realmente a nivel local también habrá que ver cómo va a ser esa respuesta, porque lo que sí es un hecho es que en los últimos meses la figura de Samuel también había tenido como una afectación en la imagen pública, al menos en algunos sectores. Sigue siendo una figura con mucho respaldo de ciertos sectores de la población. Hay mucha gente que realmente pues avala su proyecto, pero también esa figura se ha ido menguando de la victoria de la gobernatura a la fecha, y evidentemente esta situación pues sí puso pues entredicho mucha de la confianza que se había ganado durante la campaña en la población neolonesa, ¿no? De hecho, habrá que ver, justamente me parece que el saldo de esta experiencia, Samuel, se va a ver en las próximas encuestas de popularidad del gobernador, porque por un lado estaba la crítica que recibió a nivel local por justo lo que mencionaba, ¿no? Que él había prometido que no iba a hacer lo mismo que el Bronco de salir de la gobernatura para buscar la presidencia. Entonces ese paso en sí mismo generó como ya muchas críticas, pero además este regreso en estas condiciones
tan inestables, pues generó otras. Entonces, creo que justamente lo que habrá que ver en lo que toca a la política local es ver cómo esto termina reflejado en las encuestas de popularidad. Así es. Carla, finalmente me parece que Samuel García encarna estas nuevas maneras de hacer política, digamos, esta pues simplificación del político fosfo por este asunto de sus tenis anaranjados fosforescentes y el acompañamiento de su pareja, Mariana Rodríguez. ¿Nos podrías comentar un poco más al respecto qué peso tiene Mariana Rodríguez y también la estrategia de comunicación, especialmente a redes y muy dirigida a ciertos segmentos, quizás más hacia los jóvenes? Bueno, pues de entrada es un hecho que la figura de Mariana Rodríguez abona mucho a la figura de Samuel García en cuestión de popularidad, de respaldo popular, pero también hay que recordar que Samuel García también se hizo como un, digamos, influencer en materia política al inicio. Mucha gente a nivel nacional conoció la figura de Samuel García como el chavo, por así decirlo, que subía videos a Instagram hablando de algunos asuntos de política, cuando todavía se estaba lanzando como para el Senado, cuando ya llegó al Senado. Entonces, también es un hecho que Samuel García tiene un buen manejo de la parte mediática, no solo es Mariana. Evidentemente, por ser gobernador ya no puede hacer las mismas cosas que antes hacía con sus redes y que por supuesto puede hacer Mariana Rodríguez, pero sí es un hecho que en temas de mediáticos ambos generan una mancuerna, que eso, pues digamos que tienen bastante dominio de esta área que a veces le falla, o más bien muchas veces le falla a los otros políticos. De hecho, que es una parte muy deficiente en la comunicación de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez sobre todo, pero al mismo tiempo, que eso es una duda que ya nos quedará en la suposición, es así como es un error no ver el papel que tienen las redes sociales en la población joven, es también un error reemplazar las redes sociales por las calles. Justo en la interna de Morena eso se vio muy marcado, cuando justamente quien quedó en tercer lugar fue Noroña y no Adán Augusto, contrario a lo que se creía, porque a pesar de que Adán Augusto tenía mucho más respaldo pues mediático, tenía más publicidad en medios tanto digitales como tradicionales, Noroña hizo trabajo de calle. Entonces esta experiencia nos demuestra que justamente no se puede hacer a un lado las redes sociales, pero tampoco se puede abandonar las calles por las redes sociales. ¿Qué papel iba a jugar Samuel García en este escenario? Pues ya no lo sabremos. ¿Qué tanto iba a cuidar esa parte de la calle? Porque la parte de redes sociales la tienen más que dominada. Carla, una última pregunta de mi parte, nos queda solo un minuto. Dos cuestiones. Uno, ¿qué tanto influyó el ecosistema de influencers que hay allá en Monterrey, que me parece que ha tenido un boom en los últimos años en el lanzamiento de este tipo de figuras como de Samuel y Mariana? Y la otra, ¿crees que esas estrategias las pueda copiar, obviamente, el Partido Movimiento Ciudadano, mantener, por ejemplo, el eslogan del fosfo, o incluso los equipos de Xochitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum, copiar un poco esas estrategias? Bueno, pues de entrada es un hecho que Monterrey es como la capital, de alguna manera, una de las si no la principal, la segunda ciudad más importante en México en términos de producción de podcast, de material de redes sociales, de creación de contenido. Y pues eso también explica el contexto en el cual salen figuras como Mariana Rodríguez y Samuel. Y por otro lado, pues evidentemente, digamos, copiar la estrategia de Samuel no creo que puedan, porque la estrategia de Samuel y de Mariana Rodríguez la han gestado de años. El problema es que justamente me parece que, por ejemplo, la figura de Xochitl Gálvez en lo particular tiene un serio problema de comunicación, incluso el manejo de redes. Eso de que han estado haciendo puro spot con inteligencia artificial y con mensajes poco claros que no atraen ni a la población adulta, ni a la joven, ni a la adulta mayor. Pues hagamos más que copiar de cada candidato. Candidata debiera pensar cuál es su estrategia y su personalidad con el uso de redes sociales, porque uno de los grandes errores que puedes hacer en cualquier tipo de contenido de redes sociales es tratar de copiar o reproducir lo que ya hizo otra persona, porque eso genera que no tengas una personalidad y que no seas pues un mensaje atractivo. Así es. Carla Escoffier, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido tu análisis de lo que está, de lo que ocurrió estos días pasados en Nuevo León y lo que está ocurriendo, y sobre las repercusiones en la política nacional. Te agradecemos mucho, Carla. Buena tarde.
No, se los agradezco mucho. Al contrario, Gracias. Carla Escoffier, ella es abogada, tiene autora del libro País sin Techo, se especializa en temas de derecho a la vivienda, de exigir el derecho a la vivienda, pero también pues su faceta de analista político. Le agradecemos mucho esta entrevista. Vamos a una breve pausa, regresamos para el cierre de Cosa Pública 2.0.